Imaginad que sois miembros de un grupo de trabajo que se dedica a la viticultura. Cada uno tenéis una tarea asignada y uno tiene que cosechar la uva, otro tiene que prensarla, otro tiene que cogerla una vez reposada y llevarla a la bodega para luego embotellarla. Imaginad que el que embotella no está un día en el trabajo. ¿Quién va a embotellar? ¿Sois capaces de hacerlo? ¿Alguien es capaz de hacerlo? Y si no, ¿cómo vamos a vender el vino que necesitamos para que nuestra empresa continúe funcionando? En el episodio de hoy de La vida es juego vamos a tratar el tema de la diversidad en las tareas de trabajo y la especialización y los problemas que conlleva, dando un vistazo al futuro. Y el futuro no es un lugar demasiado halagüeño en el que vivir. Esto es Anachrony, un juego de Mindclass Games, editado en España por Marito Games, diseñado por David Tutsi. Otro juego más de colocación de trabajadores, pero un poquito diferente a los que hemos visto anteriormente. En Anachrony se representa el futuro lejano después de una situación llamada la purga, en el que pues nada ha ido demasiado bien y el mundo es un lugar un poco tóxico en el que vivir. Los pocos supervivientes humanos que hay pues viven sobre todo en la capital de la Tierra y en 4 ciudades dirigidas por 4 líderes con 4 ideologías muy diferentes. El objetivo de los jugadores es conseguir el máximo número de puntos de victoria, que representa la supremacía ideológica para dirigir el futuro de la humanidad. Tenemos varios componentes: el tablero de cada uno de los jugadores, un tablero central donde se van realizando las acciones principales. Vamos a ir dando un vistacillo a cada uno de los componentes y hablamos del tema que hoy nos ocupa. En el tablero de los jugadores encontramos varias cosas y piececitas que ahora iremos explicando. Tenemos la cosa que más llama la atención, son los exotrajes. En este caso son los exotrajes de la versión deluxe. Son miniaturas que los jugadores van a utilizar para ir al tablero central a hacer acciones, porque el mundo es un lugar tóxico y hacen falta ese tipo de trajes para ir paseando por el mundo y hacer cosas. Para poder activar los exotrajes tenemos una zona de activación que tenemos que ir gastando una serie de baterías que debemos ir consiguiendo a lo largo del juego. Esos exotrajes deben estar ocupados por un trabajador cada uno al menos. Los trabajadores que tenemos son ingenieros, científicos y administradores. Son los 3 tipos de trabajador con los que vamos a empezar la partida. Luego hay un cuarto sobre el que vamos a hablar en un momentito. Cada uno de esos trabajadores, como he dicho, debe colocarse en un exotraje para poder salir al exterior y realizar según qué acciones. También en nuestro tablero de jugador tenemos una zona para ir construyendo edificios. Pueden ser centrales eléctricas que nos ayudarán a viajar en el tiempo. En el tiempo. Una cosa importante. En Anachrony, el viaje en el tiempo se ha descubierto por un accidente, un material que se ha descubierto. Gracias a eso, sabemos que en el futuro va a caer un meteorito. Por lo tanto, debemos planificar lo suficiente con antelación para que cuando la capital sea destruida, podamos evacuar al máximo número de gente posible. Cada uno de los bandos tiene un método para determinar cómo va evacuando a la población de la capital. Con lo cual, nuestra planificación en gran medida, aunque se pueden conseguir puntos de victoria por otro lado, pero la mayor fuente de puntos de victoria seguramente sale de ahí, nuestra planificación va a depender mucho de qué recursos vayamos consiguiendo para poder evacuar al máximo número de gente. También tenemos fábricas que nos van a ayudar a fabricar recursos para luego poder construir aún más edificios. Tenemos soportes vitales que nos ayudarán sobre todo a conseguir agua, que es el recurso más importante para este juego. Y laboratorios, que nos ayudarán también a realizar acciones diferentes o conseguir, por ejemplo, más exotrajes de una forma pues más rápida. Veamos un momento el tablero central. En el tablero central tenemos 8 acciones diferentes. La
De más arriba del todo es la acción de jugador inicial. Como en otros juegos que hemos visto, al colocar un trabajador aquí obtienes la opción de ser el primer jugador en el siguiente turno. Después tenemos la zona de extracción de recursos. Al principio de cada una de las rondas se revela una carta y una serie de recursos estarán disponibles variando todos los turnos, aparte de uno fijo cada ronda. Cuando se elige una de esas acciones, se coge el recurso correspondiente al hueco y aparte también podremos conseguir otro recurso más a nuestra elección de los disponibles. Otra acción es construir edificios, para lo cual debemos colocar un trabajador, pagar el coste adicional en agua si somos el segundo o tercer jugador que elige la acción y elegir uno de los edificios que hay disponibles en estas pilas para construirlos en nuestro tablero de jugador, pagando el coste del hueco que vayamos a ocupar, siempre de izquierda a derecha en el tablero. Otra acción muy importante, que seguramente es sobre la que más nos vamos a centrar ahora luego, es la de reclutar. Al igual que los recursos, al principio de cada una de las rondas se revela una carta de mercado de trabajadores, con lo cual una serie de trabajadores van a estar disponibles para ser reclutados y formar parte de nuestro grupo de trabajo. Colocando un trabajador con exotraje siempre en uno de estos espacios, podemos reclutar uno de los trabajadores disponibles. La siguiente acción que tenemos es investigar. Podemos con esta acción conseguir una de estas fichas que hay aquí, que son experimentos, proyectos de investigación que luego nos van a poder ayudar a conseguir o bien puntos de victoria, o realizar según qué acciones con edificios, o poder completar los superproyectos que se van revelando al principio de cada una de las rondas. La siguiente acción que tenemos es el comercio con los nómadas del exterior. Podemos utilizar un nuevo trabajador de forma ilimitada. Esto es una acción, al igual que la siguiente que vamos a ver, en la cual cualquier número de trabajadores pueden ocupar esa casilla y podremos intercambiar, según lo que nos indica el tablero, unos recursos por otros, para poder, tal vez conseguir agua pagando recursos o conseguir baterías para activar esos trajes cambiando agua. La última acción que tenemos en el tablero es ir a los acuíferos o depuradoras de agua y poder conseguir agua, que es lo que nos va a servir para hacer algunas acciones, sobre todo en edificios, y poder activar a los trabajadores que no tenemos activos. Porque una de las cosas más interesantes que ofrece Anachrony es que los trabajadores se cansan. Cuando los trabajadores van a realizar una acción que no les motiva, ahora veremos de qué estoy hablando, al volver al tablero, al finalizar cada ronda, al volver al tablero de jugador, vuelven cansados, por lo tanto ocuparán esta columna de aquí. Para poder volver a utilizarlos tenemos que activarlos, pagando un coste de agua que levante su moral y les permita volver a trabajar. Los trabajadores que siempre podemos utilizar son los trabajadores activos, que se podrán utilizar bien en edificios de nuestra propiedad o subiéndolos a exotrajes, activando los exotrajes y pudiéndolos enviar al tablero central. Y ahora, ¿por qué hay 4 clases de trabajadores? Perdón, 3 clases de trabajadores. Me olvidaba tal vez al más importante, pero prefiero que veamos de lo que vamos a hablar ahora y os cuento cuál es el cuarto trabajador. Las acciones tienen una particularidad. No todas las acciones están pensadas para todos los trabajadores. Llevándolo al terreno de la gestión de grupos de trabajo en la vida real, no todas las tareas pueden ser realizadas por todos los trabajadores. No todos los componentes del grupo o el equipo tienen los conocimientos necesarios para realizar todas las tareas. Cojamos, por ejemplo, la acción de extracción de materiales. Aquí nos dice qué trabajadores pueden realizar las acciones. La pueden realizar los 3 trabajadores básicos con los que todos los jugadores empiezan: el administrador, el ingeniero y el científico. Pero si la acción la realiza un ingeniero, al finalizar la ronda, ese ingeniero no pasará a la fila de cansados, sino pasará a la fila de activos, porque es un trabajo que le motiva. Es un trabajo para el que está entrenado perfectamente y puede desarrollarse de una forma mucho mejor. Por lo tanto, va a acabar motivado. ¿Qué tenemos en la acción de construir? Que un científico puede realizarla sin ningún problema, que un ingeniero puede realizar la acción de construir pagando un recurso menos, porque sabe aprovechar mucho mejor los recursos para poder construir edificios, pero un administrador no
puede realizar esa acción. No tiene los conocimientos necesarios para realizar la tarea. La acción de reclutar. El administrador puede ir a reclutar nuevos trabajadores sin ningún tipo de problema. El científico no puede reclutar trabajadores. No tiene, no sé, las habilidades de relaciones públicas o gestión de personas para poder convencer a nuevos miembros, a nuevos trabajadores que se unan como nuevos miembros del equipo. No lo sé. Y el ingeniero tiene solo una restricción que involucra al cuarto tipo de trabajador del juego. El cuarto tipo de trabajador es el genio. El genio es un trabajador que no tiene ninguna restricción. Puede hacer todas las tareas sin restricciones. También sin bonificaciones. Si un genio realiza la tarea de extracción de recursos, no volverá motivado. Volverá cansado porque no es un ingeniero, pero no tiene ninguna restricción. Un genio sí podrá construir sin ningún tipo de problema un edificio. Un genio sí podrá reclutar a un genio, cosa que el ingeniero no puede. En la acción de investigar, nuestro problema aún se acrecienta más, porque solo el científico está habilitado para realizar la acción. Ni un ingeniero, ni un administrador pueden realizarlas. Recordad que un genio sí va a poder, porque un genio no tiene restricciones, es cualquier trabajador. Es decir, si viniese aquí sería como un científico, no habría ningún tipo de problema. En las otras dos acciones no tenemos restricciones, pero sí tenemos trabajadores que son más eficientes. Intercambiando con los nómadas, el administrador es más eficiente. En lugar de realizar solo un intercambio entre los nómadas, puede realizar dos con la misma acción. Y cuando vamos a los acuíferos, si enviamos a un científico, en lugar de conseguir las tres unidades de agua que conseguiríamos habitualmente, conseguiríamos una más. Sabe aprovechar mucho más la habilidad, la domina mucho más. El juego así se va desarrollando durante una serie de rondas en la que vamos haciendo acciones, planificando qué recursos vamos a necesitar para construir los edificios diferentes que nos van a ir mejor, para estar ojo a visor al impacto del meteorito, para cuando la capital empiece a destruirse podamos evacuar al mayor número de habitantes. Además, cuando la capital empieza a destruirse, las acciones del centro del tablero, construir, reclutar e investigar, van a estar menos disponibles, porque en cada una de las rondas siguientes a la caída del meteorito se irá tapando una de esas casillas, con lo cual las decisiones aún serán más críticas, deberán ser mucho más afinadas y mucho más planificadas para sacar el mayor rédito posible de ellas. ¿Y por qué Anachrony? Que es un juego bastante más complicado que los otros dos que hemos explicado en los otros capítulos. Porque en los otros dos juegos, nuestros trabajadores, nuestros miembros del grupo, lo hacían todo de una forma perfecta. No tenían ningún tipo de restricción. Podían cultivar la tierra, podían cosechar vino, podían construir una casa y lo hacían siempre perfecto. Siempre era perfecto. Pero en Anachrony no todos los miembros del grupo van a tener las habilidades necesarias o la capacitación de inicio que hace falta para poder realizar perfectamente todas las acciones. Y ahí entra nuestro trabajo de gestor. Tendremos que asignar las tareas de la forma más óptima posible en función de las habilidades de cada uno de los miembros del equipo. Tendremos que intentar hacer que siempre que enviemos a alguien a extraer un recurso, sea un ingeniero. Tenemos que procurar que siempre sea el administrador quien vaya a negociar con los nómadas. Tenemos que procurar que siempre sea el científico el que vaya a recoger agua. Y aparte reservarnos un científico para poder investigar. Y recordar que si ha salido un genio, no podemos enviar a un ingeniero porque no puede reclutarlo. Y no debemos tener demasiados administradores porque no podrán construir edificios. Y esto es un caos, un caos muy parecido al que sufrimos cada día en la gestión de grupos. Por lo tanto, en Anachrony podemos encontrar un ejemplo muy bueno de que nos encontramos realmente en nuestro día a día como gestores de equipos o grupos. A diferencia de lo que pasa en la realidad, en Anachrony tenemos la posibilidad de estar adquiriendo siempre nuevos miembros para el grupo de trabajo.
tenemos la acción de reclutar y el juego está diseñado para que hagas justamente eso, intentes tener la mayor variedad de trabajadores posible en mayor número posible, porque incluso hasta habrá veces que tendrás que enviarlos a morir. Pero eso es otra cosa. En el mundo de Anachrony no tendrás problemas por desgastar a un trabajador. En el mundo de Anachrony no tendrás problemas de, no sé, liquidez o de ingresos, porque todo depende de tu trabajo y cómo vayas gestionando tus decisiones. El juego está diseñado para eso, para que tu bola de nieve no pare de crecer a medida que se desarrolla el juego y vayas teniendo cada vez más trabajadores, de modo que puedas expandir mucho más tu zona de edificios y tengas muchas más acciones disponibles. Pero en el mundo real, por desgracia, no es así. Y tendremos que hacer un esfuerzo extra. Deberíamos conseguir que todos los miembros del grupo, si no al menos al 100%, si en gran medida se pareciesen lo máximo a un meeple. Meeples, que es como se llama habitualmente a las pequeñas figuritas de madera o amorfas que suelen poblar los juegos de colocación de trabajadores, como en el Agrícola, como en el Viticulture, que son muñequitos de madera con forma de jornaleros de campo de viñas. Son el trabajador ideal. Nunca se cansa, nunca protesta, siempre sabe hacerlo todo. Esto en el mundo real no es posible, pero sí debe convertirse en nuestro ideal. No que no tengan ideas, que es algo que tenemos que hablar en otro episodio, pero sí que sean capaces de hacer en la máxima proporción posible el mayor número de tareas de la forma más eficiente posible. Y eso es trabajo, pues depende del nivel en el que te encuentres, o bien tuyo, como gestor, o bien de tu empresa, o bien de una política general en el tejido estatal y empresarial. El problema de la hiperespecialización es que cuando el hiperespecialista falla, esa tarea se deja de hacer. Ese proyecto se paraliza, esa cuenta de resultados que hay que confeccionar no la confecciona nadie, con todos los problemas que eso conlleva. Pero si tuviésemos meeples, nunca habría ese problema. Solo el único problema que tendríamos sería el tiempo. Teníamos que gestionarlo, porque si teníamos 4 meeples para, no sé, extraer, construir, reclutar e investigar, si uno de ellos fallase, porque ha caído enfermo, tiene una cita en el dentista, deberíamos gestionar el tiempo para que los otros 3 componentes del equipo, incluso tú mismo, siendo tú uno de ellos, hiciesen la tarea que hace falta. Y eso es solo cuestión de tiempo. Saber gestionar el tiempo y distribuirlo. Y dar la importancia que se merece a cada una de las tareas. De modo que, si queréis probar Anachrony, dadle un vistazo. Es un muy buen entrenamiento. Es un juego un par de escalones por encima de los que hemos visto anteriormente, pero yo creo que puede ser muy interesante para que, incluso si sois gestores, veáis que es una muy buena representación del problema que puedes tener cuando alguien no sabe hacer algo o cuando alguien no lo hace tan bien como otra persona. Y que nos haga reflexionar respecto a qué cosas podemos hacer nosotros para que eso no suceda tanto. Anachrony resultó ser uno de los bombazos de 2018. Era un juego visualmente muy impactante, con todas esas figuras, con los exotrajes, un tablero muy llamativo y una mecánica de colocación de trabajadores bastante interesante, con muchas opciones y diversas posibilidades de estrategia para poder ganar. ¿Qué nos aporta el ejemplo de Anachrony para nuestras funciones de gestión de grupos o equipos? Como habéis visto, el estar especializado en algunas tareas hace que otros componentes no lo estén, y por lo tanto, si no dispones de un miembro del grupo en un momento determinado para realizar su tarea, la tarea que él exclusivamente realiza, bien porque sea el único que tiene el conocimiento necesario o porque es el que mejor la hace, dificulta bastante la realización de nuestros objetivos finales a través de las tareas
que vamos asignando. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como gestores, si lo somos, o por lo menos durante el juego? Es intentar tener el máximo número de conocedores de las tareas. En Anachrony es muy fácil, vamos consiguiendo trabajadores en el mercado, vamos aumentando nuestra mano de obra, nuestro grupo, cada vez más, pero en el mundo real ya no es tan sencillo. Eso supone que gran parte de nuestro trabajo va a ser el de expansores, ser un medio de expansión del conocimiento, aunque sea a pequeños trozos, para que las tareas nunca queden sin hacer, o si no se cumplen del todo, que la incidencia en el objetivo final sea la menor posible. Es trabajo nuestro, única y exclusivamente nuestro en Anachrony, saber gestionar qué trabajadores vamos a reclutar y cómo vamos a ir asignando las diferentes acciones, y en nuestros puestos de trabajo, si somos gestores, es responsabilidad nuestra haber facilitado toda la formación posible, todo el conocimiento posible, bien sea a través de nosotros, bien sea a través de portales de información que nos faciliten, o bien a partir de miembros del propio grupo, porque si tenemos un especialista, ¿por qué el conocimiento debe ser para él solo? ¿Por qué no lo puede compartir con más miembros del grupo? Sería lo más lógico y seguramente es lo más deseable. Así que, como siempre, os recomiendo que probéis Anachrony. Es un muy buen juego, como ya he dicho, un poquito más por encima de los otros. Tal vez enfrentarse al manual es un poco apabullante al principio, pero la recompensa de experiencia lúdica es muy buena, y como ejercicio, repito de nuevo, es, yo creo que más que interesante, y nos puede, como siempre digo, abrir la mente a nuevas formas de pensar de una forma más efectiva, eficiente y a veces creativa. Nos vemos en el siguiente capítulo de La vida es juego. Hasta luego.